Jóvenes, buenas tardes. Muy bien, ya vamos a dar inicio a la exposición. Solo quería preguntarles acá, pues me imagino que sí hay algunos jóvenes y señores. Anuncien más de alguno, por favor. O no hay nadie. Todos están viendo el partido. Aquí están bolitas. Ah, vaya. Ahí están con un ojo en la pantalla de la computadora y el otro en el televisor, ¿verdad? En la pantalla para ver el partido. Antes de iniciar, quiero desearles a los que ya son papás acá un feliz día. Pero más que todo, pues esa frase de un feliz día del padre es tan común, ¿verdad? Y se escucha al igual que feliz día de la madre y todo. Realmente los días, así como hoy, 17 de junio, pues es nada más que conmemoratorio de familia, ¿verdad? A los que ya son papás. Doy ahí sí que un abrazo fraternal y decirles que pues siempre ustedes estén ahí tomados de la mano de Dios, que Dios es el que debe ponerles y me imagino que todos sus hijos, algunos pues tal vez todavía son niños o bebés, pero se van a sentir orgullosos de ustedes porque por todo el esfuerzo que ustedes están haciendo y aparte de eso yo de verdad le pido mucho a la mañana hago mis oraciones, ¿verdad? Y le pedí mucho a Dios también por ustedes, para que sea Él las palabras idóneas y las palabras adecuadas para reprender a sus hijos y así también para poder expresarles el amor que ustedes sienten por ellos, porque siempre van a haber discrepancias entre padres e hijos, pero yo creo que todos cometemos errores y todos aprendemos, incluso nosotros aprendemos también de nuestros hijos. Así es de que ya yo les deseo de verdad que el resto del día lo pasen bien, ojalá que pues por la noche se los puedan festejar o que disfruten ustedes viendo ahí sus partidos. De verdad les mando a todos los papás de aquí del grupo un abrazo. Y podemos dar inicio, por favor, jóvenes. Gracias, licenciada. Feliz día a todos los compañeros que son padres. De antemano, licenciada, pido una disculpa porque estoy en mi oficina y si escuchan algún ruido de risas por ahí a la par es que hay celebraciones en otras oficinas, por lo mismo del Día del Padre. Entonces, vamos a No hay problema. comenzar nuestra exposición. Mi nombre es Laura Soto y junto a mi compañero Luis Baños tenemos a cargo la exposición del grupo número 7 con el tema los derechos de la víctima, detenidos, sindicados, acusados y condenados. Hoy abordaremos un tema muy clave para nuestra legislación y muy importante para nuestra carrera, lo que queda de nuestra carrera y el desempeño del resto de nuestra carrera profesional. Los derechos de la víctima, detenidos y sindicados es muy importante que lo abordemos. Queremos mostrarle cómo el derecho en Guatemala ha ido cambiando, pasando de un sistema antiguo que solo buscaba castigar a un sistema garantista que busca un equilibrio, teniendo como base ahora el respeto a la dignidad humana. Pero brevemente, antes de comenzar, quisiera mostrarles a los integrantes de nuestro grupo que están bajo la coordinación de Dulce Rebeca Jolón Reyes. Em, los voy a nombrar para hacerlos partícipes de esta disertación. Tenemos a nuestro compañero Luis Baños Ochaeta, que es el otro expositor. Tenemos también a Jorge Mario Salvatierra Aguilar. Tenemos a Paola Marisol de Paz Cujcuy, Joan Anthony López García, Lili Joana Cardona Orozco, Dulce Rebeca Jolón Reyes, que es nuestra coordinadora, Merly Ivonne Gómez Núñez, María Daniela García Sunún, mi persona Laura Leticia Soto y Dania María Chiquil López.
Para entender bien este tema, lo primero que debemos hacer es dejar atrás la idea de que el derecho penal es cárcel y castigo. Cuando una persona entra al sistema judicial, ya sea como víctima o como sospechoso, o condenado en todo caso, no deja de ser un humano. Nuestra Constitución claramente lo establece en el artículo 1. Establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y que su fin supremo es el bien común. En el artículo 4 refuerza que todos somos libres e iguales en dignidad y el respeto a nuestra dignidad y que se prohíbe cualquier trato que la menoscabe. Por lo tanto, la dignidad humana es el límite que el Estado no puede pasar. El verdadero reto de nuestro sistema de justicia ahora es cuidar a la víctima, pero sin pisotear los derechos de la persona procesada. Para entender este tema tenemos que definir bien los conceptos de qué es víctima y qué es condenado. Es muy importante hacer esta distinción. Así que vamos a entrar a definir los primeros dos sujetos de nuestro estudio. En este caso sería la víctima, que según nuestra legislación en el artículo 117 del Código Procesal Penal, es quien sufre un daño directo por un delito. Y ojo, con este daño no es solo físico, también puede ser emocional, como el trauma de un asalto, o puede ser patrimonial también, el robo de nuestros bienes, o que suframos una estafa. La ley penal actúa buscando que la víctima no sea un cero a la izquierda. Tiene derecho a ser informada de qué pasa en su caso y a recibir protección y asistencia. También del otro lado tenemos al detenido. Basándonos en el artículo 6 de nuestra Constitución, es aquella persona a la que se le limita su libertad. Y tenemos en el entendido que esto solo puede pasar por dos razones. Cuando se le ha detenido en flagrancia o cuando hay una orden expresa de un juez. También la persona debe ser puesta a disposición del juez en un plazo máximo de 6 horas y se le debe informar inmediatamente del motivo de su detención. Ahora cambia el nombre de una persona conforme avanza el proceso penal. El artículo 70 de nuestro Código Procesal Penal distingue y marca 3 etapas muy claras. Primero, como sindicado o imputado. Es cuando apenas se le señala o se sospecha que cometió un delito, ya sea por una denuncia ante el Ministerio Público o por un informe de la policía. Esta es la etapa inicial de la investigación. Luego pasa a ser acusado. Esto pasa cuando la investigación del Ministerio Público ya tiene bases firmes. Entonces, en esta fase, que es la intermedia, según nuestro artículo 324, el Ministerio Público formalmente formula una acusación y pide que la persona sea llevada a un debate oral y público. Luego pasamos a la tercera etapa, que es cuando ya es condenado, quiere decir que ya pues, la investigación del MP ya recabó los suficientes datos y se demostró que la persona es culpable del delito que se le imputa. Ya ya hay una sentencia ejecutoriada y ya tiene que entrar, según nuestro artículo 19 constitucional, entrar a hacer la pena en el sistema penitenciario. ¿Por qué es muy importante hacer esta distinción de estas denominaciones? Hemos visto en noticias últimamente que cuando aprenden a una persona, a alguien que tiene sospechas de algún delito, se le nombra como Juan N., María N., utilizando esta palabrita o esta sigla, es por el principio de presunción de inocencia. El sindicado y el acusado gozan de este principio. El condenado pues ya la perdió legalmente en el juicio. Para llegar a este punto, como mencioné al inicio de nuestro sistema penal, ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Antes de 1992,
nos regíamos por el decreto 5273, que era el antiguo Código Procesal Penal, que utilizaba un sistema inquisitivo. ¿Cómo funcionaba este? Era un sistema secreto, casi todo era escrito, y la misma persona, el juez que investigaba, era el que dictaba una sentencia. Todo estaba en la misma mano. Prácticamente si caíamos en ese sistema, éramos culpables hasta que demostráramos lo contrario. El gran giro comienza con nuestra Constitución de 1985, que adopta un enfoque garantista, es decir, que pone al ciudadano y sus derechos como prioridad. Se establece el derecho de defensa y la presunción de inocencia como muros de contención contra los abusos. Esto se materializa con el decreto 5192, que es nuestro actual Código Procesal Penal. Este introduce unas reformas procesales y entran los juicios orales. Entonces, como vemos, pasamos de un sistema acusatorio donde ahora el MP investiga y el juez es el que decide de forma pública y transparente. Finalmente, en el año 1996, con los acuerdos de paz, se consolida la necesidad de modernizar la justicia, hacerla accesible, pluricultural y respetuosa de los derechos humanos. Históricamente, pues el sistema se enfocaba tanto en el acusado que se olvidaba de la víctima. Afortunadamente, pues esto ha ido cambiando conforme las leyes se han ido creando. Tenemos el ejemplo del decreto 21-2016, que creó el Instituto de la Víctima. Esta es una institución que brinda asistencia médica, legal y psicológica gratuita a quienes han sufrido un delito, dándoles acompañamiento que antes el Estado les negaba. Esto ha sido un gran avance. Aquí quiero resaltar algo muy importante y es cómo es que se cuida la privacidad de la víctima durante el proceso. La respuesta la tenemos en la Ley de Acceso a la Información Pública, que es el Decreto 57-2008. Específicamente los artículos 22 y 30 protegen los datos personales de la víctima, como su dirección, teléfono, historial médico, especialmente en delitos sensibles como agresiones sexuales o extorsiones, para evitar que se les exponga públicamente. Ninguna institución puede estar publicando estos datos con la excusa de transparencia. El Estado tiene la obligación de cuidar esta información confidencial para que la víctima no sufra acoso, amenazas o el juicio de la gente. Esto va muy de la mano con el concepto del habeas data, que es el derecho constitucional que tenemos todos de controlar, proteger y rectificar nuestra información personal en los registros públicos o privados. Podemos definir con la ley qué son los datos confidenciales o los datos personales sensibles. Se refieren al origen étnico, características físicas, a la salud y a la vida sexual. Sobre todo, esto se debe proteger si son menores de edad. Toda esta evolución de las leyes no pasó de la nada. Fue impulsada por casos muy dolorosos en nuestro país que obligaron a hacer reformas y crear leyes. En primer caso, tenemos el juicio por genocidio en 2013 del general Efraín Ríos Montt. Más allá del debate político que esto creó en su momento, este caso fue un hito porque sentó las bases y sentó al acusado, a que fue un ex jefe de Estado, en el banquillo de los acusados. Demostró que bajo el debido proceso nadie está por encima de la ley. Y mostró el derecho a la justicia de las víctimas del conflicto armado interno. El segundo caso tenemos la alerta Isabel Claudina, que es el decreto 9-2016. Estoy seguro que muchos de acá recuerdan estos casos y si no, pues últimamente el caso de Isabel Claudina dio un giro hace poco porque se apresaron otras personas implicadas en este caso. Esta alerta se dio por el caso de María Isabel Vélez Franco y Claudina Velázquez, que era como nosotros una estudiante de Derecho. Ambas jóvenes pues desaparecieron y no fueron investigados esas desapariciones a tiempo por prejuicios de las autoridades. Este caso o ambos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que obligó a Guatemala a crear un mecanismo de búsqueda inmediata para mujeres desaparecidas.
La sentencia de la Corte demostró que el Estado tenía estereotipos de género de fondo y que la falta de una investigación pronta violaba el derecho a la vida y a la integridad personal. El tercer caso, y en una línea muy similar, tenemos la alerta Alba Kenneth, el decreto 28/2010. Fue creada tras los secuestros y asesinatos de los niños Alba Michelle, España, y Kenita Alexis. Antes, pues la policía pedía esperar 24 o 48 horas para buscar a un menor que se encontraba desaparecido. Hoy en día, gracias a esta ley, la búsqueda es inmediata e interinstitucional. Entonces, con esto les dejo y le dejo la palabra a mi compañero Luis Baños para que continúe con las garantías del debido proceso y los derechos del condenado. Adelante, Luis. Muchas gracias, Laura. Te agradezco ahí. Y compañeros, buenas tardes, licenciada también. Para mí es un gusto poder compartir un poco de lo que es el tema de las garantías del debido proceso, sobre los derechos de los condenados, acusados y procesados y algunos desafíos que pues presentan dentro de la sociedad, ¿verdad? Que es un tema, la verdad que el día que lo platicábamos en clase llamaba mucho la atención, ¿verdad? Y es que lo que comentaba Laura también es bien importante porque como persona dentro de una sociedad, pues en cualquier momento nos podemos ver involucrados en alguna situación que tenga que ver con el sistema penal, ¿verdad? Entonces, sí es importante tener bien esas definiciones cuando la persona es indicada, cuando la persona es procesada, cuando la persona es imputada, ¿verdad? Y de cierta manera, pues cumpliendo cada una de las etapas, pues llega a estar como condenado, ¿verdad? Eso la verdad que es bien importante, bien interesante, la verdad, tener bien claro esos términos. Eh, entonces, muchas gracias la verdad, Laura, por esas definiciones, la verdad. Y entrando un poco en esta parte de las garantías, y pues trataremos de como de analizar esas garantías constitucionales con las que cuenta cada uno de los guatemaltecos, ¿verdad? Yo creo que dentro del sistema, ¿verdad? Del sistema penal con el que contamos, debemos de eh, que impiden de cierta manera el poder tener como un trato digno o un debido proceso cuando se está haciendo o se está cumpliendo el debido proceso. Y eso es el tema de que debemos de tener una protección, ¿verdad? Constitucional. La verdad que yo no quisiera saltarme una parte bien importante y esto quisiera como compartirlo, ¿verdad? No sé si solo lo va a hacer mención porque quien lo haya leído o ya haya tenido conocimiento de, del libro de César Beccaria que se llama El Tratado de los Delitos y las Penas. Es un libro bien interesante, la verdad, porque ese libro, la verdad que muestra una realidad de la historia, ¿verdad? Y cómo adopta un sistemas en general, ¿verdad? El sistema europeo, por ejemplo, cómo se castigaba, cómo se van a cabo las penas en el día. Es un libro que habla de por allá de los 1792 si no mal recuerdo. Entonces es bien interesante. También, si en algún momento alguien de los compañeros lo puede leer, pues yo pues, se lo recomiendo. La verdad que muy importante para quienes pues les interesa el derecho penal, ¿verdad? Entonces sí no quería saltar esta parte. Entonces, continuando un poco sobre el tema de las garantías, pues hay que tener muy en claro lo que es el marco normativo nacional, ¿verdad? El marco normativo nacional, no dejando pasar pues los artículos 6, 8 y 12 que son artículos constitucionales muy interesantes, estos que garantizan el derecho a la información inmediata de las causas, ¿verdad? Ya Laura, pues ahí nos mencionaba sobre las 6 horas, ¿verdad? Que se tienen esas 6 horas en las cuales se debe de ser conducido ante el juez, pero también existe el plazo de las 24 horas en las cuales
pues nos tienen que hacer de conocimiento las causas por las cuales pues estamos siendo detenidos. A mí pues me gusta un poco generalizar, ¿verdad? Y por eso digo, ¿cuándo podemos ser detenidos? Porque uno pues está expuesto a cualquier situación, ¿verdad? Entonces, también es importante resaltar pues que nuestra licenciada pues nos ha compartido ahí bastante información sobre esto, ¿verdad? No podemos ignorar el control de la sociedad a veces, pues no depende de nosotros. También quisiera hablar un poco sobre el artículo 11, ¿verdad? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra como una norma universal la presunción de inocencia, y es bien importante esto de la presunción de inocencia, porque nadie puede ser tratado como una persona eh, culpable sin antes ser vencido en juicio, como eso creo que al final de cuentas se nos convierte en un principio, ¿verdad?, del derecho penal. Entonces, eso la verdad que es bien interesante, la verdad, muy importante, lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La verdad que esa declaración, pues, en el derecho penal y haciendo referencia al debido proceso es muy importante, ¿verdad? Y es que ahí vienen los derechos del condenado, pues dentro de la declaración se reflejan o se hacen ver mucha regulación, ¿verdad? Sobre eh, el tema de el sistema penitenciario, por ejemplo. Eh, la ley del sistema penitenciario dentro de las cárceles, por así decirlo, muchas veces no se cumple, ¿verdad? Eso creo que es un secreto a voces, ¿verdad? Creo que dentro de las cárceles, la verdad que suceden muchas situaciones, la verdad que dejan mucho que desear para los condenados en este caso, ¿verdad? Y yo la verdad que quisiera compartir algo. La verdad, tuve la oportunidad las requisas cuando fue el caso de Byron Lima. Al momento de que sucedió el fallecimiento, digamos así, de Byron Lima, se realizaron una serie de requisas dentro del sistema penitenciario y no solo en Pavón, sino que en Pavoncito, en Zona 18, en varios lugares que son centros de detención, en las cuales habían personas, uno pues la verdad dice, y eso me doy cuenta yo, que a veces calificamos mucho el tema de los mareros, de los extorsionistas, etcétera, ¿verdad? Pero dentro de esos, dentro de los privados de libertad, realmente se encuentran personas mayores, ¿verdad? Personas con discapacidad. Entonces, esas personas a veces sufren malos tratos dentro y la verdad, compañeros, eh, uno se da cuenta hasta que lo vive o, o se le presentan las situaciones, ¿verdad? Porque uno dice muchas veces, sí, ese es sumarero, y sí, tenemos razón hasta cierto punto de que todo el peso de la ley pues recaiga sobre estas personas, ¿verdad? Que cometen delitos. El tema es de que dentro del sistema penitenciario, dentro de las cárceles, hay otro tipo de personas que son maltratadas, ¿verdad? Recuerdo muy bien, eso como que fuera ayer, en esa oportunidad recuerdo que había una persona mayor que tenía Parkinson. Entonces no podía caminar, no podía concentrarse en lo que se estaba realizando, entonces estaba viendo una frustración y la persona mayor, digo yo que tenía como 85 años y le hacían falta como año y medio para poder cumplir su condena y poder salir. Entonces ya había pasado una vida ahí dentro y ya la persona, pues cumpliendo su condena, ya toda una vida ahí dentro, ya solo iba a salir prácticamente a, a sus últimos días, ¿verdad? Entonces, dentro de esto que son los condenados, la verdad que la realidad es bien difícil y entonces ahí es donde vienen
la parte de los desafíos y a los que cuando ya cumplimos una condena, al momento de salir a la sociedad, pues estas personas son rechazadas, ¿verdad? Entonces, tienen ciertos bloqueos ahí, tanto para lo que hablamos la otra vez, para poder obtener algún trabajo, para poder asistir o tener una educación, por ejemplo, el tema de los antecedentes penales es algo bien interesante de poder mejorar, pues, pero eso ya son los desafíos a los cuales pues, estas personas se ven eh, afectadas, ¿verdad? La verdad que eh, a mí me llama mucho la atención este caso y no quisiera dejar pasar también dentro de los desafíos. eh, lo preocupante que se convierte, pues, para las personas, para las víctimas, la reivindicación, el retardo procesal, el presupuesto insuficiente que se tiene ante esa falta de intérpretes indígenas. Y ahí quisiera como que acotar algo. En el debido proceso, por ejemplo, no podemos no, digamos, el sistema judicial no puede, digamos, juzgar a una persona si no se está llevando la audiencia o el juicio en el idioma que la persona hable. Y ese es otro desafío y otra barrera, al final de cuentas, a la que se enfrentan este tipo de personas. Ahí estamos hablando de las personas sindicadas, ¿verdad? Que se le está haciendo saber, por ejemplo, el motivo por los cuales puede llegar a ser condenado hasta cierto punto. Entonces, yo creo que es bien importante para nosotros que estamos en el derecho, como agentes de cambio, creo yo que deberíamos de prestarle mucha atención a este tipo de, de temas, ¿verdad? Que podemos mejorar y que podemos ser esos agentes de cambio que ayuden a la población y a la sociedad a poder cumplir un debido proceso, ¿verdad? La verdad que es bien interesante. Eh, Haciendo un poco de las conclusiones de estos temas, quisiera, antes de poder seguir, también hacer referencia al caso Pavón, por ejemplo. Eso marca un poco de los límites del poder que tiene el Estado, ¿verdad? Eso, ilustrar esa parte es bien interesante, la verdad, porque recordando un poco este caso y refiriéndonos a lo que les estaba comentando, que es lo que sucede dentro de las cárceles, este caso se conoce un poco como un operativo que se llevó a cabo dentro de una cárcel en la cual pues el Estado ingresó a retomar el control, ¿verdad? Del crimen organizado ahí dentro, pero cometió algunas ejecuciones extrajudiciales, por así decirle, que estaban mal planificadas, ¿verdad? En la cual 7 reclusos simularon un enfrentamiento y pues hubieron fallecidos ahí. Ese es un caso, digamos, que se tomó como una limpieza social, ¿verdad? Entonces, eso ya lo determinó luego la Comisión Internacional de la Impunidad. Entonces, ahí pues demostró la existencia de un aparato de limpieza que se dio, ¿verdad? Entonces, yo creo que este tema de las personas acusadas, procesadas y sindicados, yo creo que sí es muy interesante porque dentro de este tema también se encuentra el debido proceso. Y yo creo que el debido proceso es un principio, la verdad, que se debe cumplir, la cual para nadie es un secreto de que en nuestro sistema judicial pues es bien complicado, ¿verdad? Darse cuenta de eso. Y eh, digamos, concluyendo un poco en este tema, eh, quisiera yo que nos diéramos cuenta de encontrar un equilibrio perfecto entre la tutela de la víctima y las garantías procesales que tiene el imputado, ¿verdad? Eso, la verdad que hay que encontrar como ese punto exacto para poder
definir y dar ese trato, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad que la necesidad que se tiene, ¿verdad? De tener un sistema judicial eficiente que realice, pues, o que cumpla esos plazos en las cuales se debe de llevar un proceso judicial, creo yo que es bien importante para todas las personas. Y lo digo porque, como les comento, no en cualquier, o sea, estamos expuestos, realmente nosotros estamos expuestos como parte de la sociedad a que en cualquier momento pues podemos vernos involucrados en un caso, ¿verdad? De algún delito y yo creo que yo creo que solo estando en los zapatos de las personas, queremos que se den las 6 horas, que se cumpla el plazo de las 24 horas, que el juicio se lleve la fecha que es, que nos dicta el juez. Entonces, sí es bien importante que como personas y estudiantes y futuros abogados, creo yo que debemos de hacer valer esas garantías constitucionales que como bien lo decíamos, ¿verdad? Hay un marco nacional y un marco internacional que nos permite llevar las cosas y los procesos con un debido plazo, ¿verdad? Un debido proceso. Entonces, el gran desafío para Guatemala es tener esa enorme brecha operativa que espera tener una realidad, ¿verdad? Porque a veces, como decimos, el papel, en papel, en los códigos, pues decimos, ah, sí, son 24 horas para ser escuchado, pero realmente la realidad, y ahí sí que valga la redundancia, la realidad es otra, ¿verdad? Entonces, yo creo que como agentes de cambio debemos de proponer, no estoy diciendo que lo podemos hacer porque no es fácil hacer una reforma eh, a los códigos, si no estoy mal haciendo un cálculo así, el Código Penal ya casi que 90 años y es interesante pues que siguen estando vigentes ciertas regularizaciones que no se cumplen, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso también es importante y es uno de los desafíos que se tienen o que tenemos como guatemaltecos y como agentes de cambio y sobre todo como futuros abogados, ¿verdad? Entonces, es bien importante no saltarnos estos temas porque, y la licenciada creo que no me va a dejar mentir, la verdad, como futuros abogados, quienes vayamos o quienes vayan a dedicarse al derecho penal, creo yo que es bien importante tener claras las garantías que tienen las personas sindicadas, las personas procesadas, siempre y cuando se encuentren en cada una de las etapas del debido proceso, ¿verdad? Entonces, eh, eso es básicamente lo que nosotros como grupo número 7, pues hemos preparado para poder compartirles, para poder crear esa o aportar ese granito de arena para todos nosotros, pues que el día de mañana nos sirva y que podamos decir, ah, sí, en la preespecialización de los nuevos derechos y desafíos, pues tocaron ese tema y lograron definir o logramos definir cada uno de estos conceptos, que es indicado, que es el procesado, el imputado. Entonces, para que no caigamos en podríamos decirle, en una mala denominación, ¿verdad? Como profesionales, creo yo que estos términos los debemos de tener bien claros, debemos de tener claros sobre todo qué garantías son las que tienen estas personas y a qué barreras se enfrentan y cómo también poder desafiarlos, ¿verdad? Entonces, espero yo, en nombre de mis compañeros, que si tienen alguna duda, si quieren pues ampliar alguna información, pues estamos aquí en este momento para aclarar dudas y espero yo pues que les haya también importado y les haya servido esta información. Es lo que nosotros como Grupo 7 pudimos compartir, podemos investigar y dejar claro, ¿verdad? No está de más agradecerles su tiempo, su atención
Y licenciada, creo yo, si tiene alguna, alguna sugerencia para nosotros, pues enhorabuena también, que estamos para aprender. Muy bien, Muchas gracias. gracias. Gracias, jóvenes. Nuevamente los felicito. Les voy a hacer un par de preguntas, pero antes quisiera saber si alguno de los compañeros tiene algo que aportar o alguna duda al respecto del tema. Si no, entonces miren, pues lo importante acá, y lo tocó el compañero ya de último, es que nosotros como profesionales sepamos identificar, sepamos conceptualizar cada una de las etapas, porque si ustedes ya nos dijeron o yo ya les dije, ya lo comentamos, ya concluimos y coincidimos del acusado, la definición del sindicato, ¿De dónde meto eso? del condenado, sabemos que es una misma persona en las diferentes etapas. Y lo importante acá es reconocer que en cada una de las etapas se tienen tantos derechos, ¿verdad? Y desafíos. Entonces, porque no va a ser un mismo derecho o una misma garantía para la persona que está siendo sindicada cuando va a ir a la primera audiencia que la persona que ya ha sido condenada, ¿verdad? Entonces eso también lo tenemos que tener muy claro. Me llama mucho la atención que no me tocaron un tema muy importante. Quiero saber si entre el grupo o las personas que expusieron pudieran tocarme el tema, cuál es la garantía o cuál es una de las garantías muy, pero muy puede, es que no está bien decir de las que goza, ¿verdad? Porque la persona que está privada de su libertad. Hay algo muy Bueno, importante. hay algo bien interesante, licenciada, y la verdad que dentro de las garantías, le puedo decir yo, o sea, la persona que está privada de libertad tiene todas las garantías habidas y por haber, todos sus derechos, derecho a la salud, derecho a la educación ahí dentro, a la rehabilitación, todo, todo. Lo único que la persona pues está privada de libertad, pierde esa garantía, pues, o sea, al final, pues yo creo que... no sé no sé cómo explicarle, pero quisiera yo, pues, que entendiéramos que una persona privada de libertad tiene todos los derechos, son garantes de todos sus derechos. Lo interesante es que pierde su libertad, pues, y para nosotros que nos quiten la libertad, que nos quiten digamos, el andar libre caminando con la familia, creo yo que por ahí nos afecta, ¿verdad? Entonces, exactamente la garantía, tal vez yo, Luis Baños, no la tengo clara la que usted quiere decir, pero sí le puedo decir que la persona en general que pierde su libertad tiene todos sus derechos, pues, Sí. entonces... Exactamente, sí. O sea, tú lo enfocaste así de una forma general, ¿verdad? Y ciertamente en todas las etapas, el procesado, el sindicado, el condenado, todos tienen los derechos constitucionales, todos los derechos a la salud, como tú lo mencionaste. Pero, ¿qué sucede entonces cuando nos damos cuenta o cuando una persona detenida está sufriendo algún maltrato o vejámenes, en este caso, ¿verdad? Licenciada, disculpe que interrumpa, podría ser la exhibición personal. Exactamente, ese punto quería Así yo es, que me porque es tocara. la garantía Gracias. constitucional pues más poderosa, ¿verdad? Cualquier persona que se encuentre privada de su libertad pues tiene el derecho a, a presentarse ante un juez, ¿verdad? Y indicar que está sufriendo de esos vejámenes, ¿verdad? Entonces, Gracias, Dania, sí, muy amable. Exactamente la misma persona no puede ejercer ese derecho, no puede ejercer su exhibición personal, sino que tiene que ser una persona externa o una persona que se dé cuenta, cualquier ¿verdad?, de que persona, está sufriendo vejámenes y lo exactamente. puede hacer de cualquier forma, por escrito, por teléfono, una llamada por teléfono o personalmente, acudir
a la institución para que se efectúe la exhibición personal, que esa es una garantía constitucional. Por favor, que no se les olvide. Eso no me tocaron ustedes ese tema, los del grupo, pero recuérdense que es algo muy importante y está dentro de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, ¿verdad? Entonces esos son procesos y son acciones más que todo que se deben de ejercer cuando nos damos cuenta nosotros que una persona está sufriendo maltrato, que no le dan comida, o que está enfermo y no le ponen la atención debida. Entonces sí tiene todo ese derecho de la exhibición personal. Por favor, tómenlo en cuenta, que no se les olvide, ¿sí? ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿No? Y bueno, de mi parte, yo les agradezco también a este grupo. Como les digo, me da mucha satisfacción el ver las exposiciones de todos ustedes porque pues sí conceptualizan y sí dominan el tema, ¿verdad? Entonces yo los felicito. Nos hace falta todavía 3 grupos, si no estoy mal, ¿verdad? Hoy es miércoles, entonces el de mañana, el del día viernes y el del día lunes. Como les digo, este fin de semana yo voy a hacer otra vez lo mismo, a trabajar con los grupos que quedaron pendientes o que ya expusieron pero quedaron pendientes de revisión de mi parte para poderles subrayar las cosas importantes que yo considero en cada uno de los trabajos, que los lean para que no se les dificulte el examen, resolver el examen final, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda, si quiere comentar algo al respecto, y si no, pues nos vamos a retirar ya, porque yo sé que ahorita están ahí pendientes todavía del partido y yo también quisiera ver el partido al final. Pero por favor no digan. ¿Alguien que quiera aportar algo? Jenny, no sé si tú tienes algo que agregar. No, Linda, no tengo nada más que agregar. Muy interesante el tema, la verdad es que solo si el compañero puede poner en el chat el nombre del libro que dijo, la verdad es que llamó mucho la atención el nombre del libro.